bueno, en ese ámbito al que nos dedicamos, es muy fácil que una persona se desestabilice mentalmente por el hecho de que podemos sufrir, por ejemplo, el muy conocido en nuestro ámbito, el síndrome del impostor, ya Mm. que constantemente todo se actualiza, todo va cambiando, salen nuevos lenguajes, cosas nuevas. Entonces, ya a mí me ha pasado, yo a veces siento, digo, no, soy experto en esto. Y al tiempo digo, no, no sé nada, no sé. Entonces, por ejemplo, también eso que los docentes que nos comparten sus experiencias de vida, que nos invitan también a cuidarnos en ese aspecto de nuestra salud mental y experiencias de vidas que ellos nos cuentan, yo creo que es algo muy enriquecedor. Hola, te doy la bienvenida a De Vida y Vueltas, el podcast de Inspiranza en el que hablamos del apasionante viaje de la vida adulta. Tengas la edad que tengas. Aquí encontrarás información y contenido sobre orientación vocacional, desarrollo profesional y reflexiones sobre todas esas cuestiones que nos vamos planteando en las diferentes etapas de la vida. Yo soy Rosa, voluntaria en Inspiranza, y hoy me acompaña para que reflexionemos sobre todas estas cosas Juan Camilo Cuenca. Hola Juan Camilo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rosa? Bien. Bueno, Juan Camilo es estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación, además de voluntario en Inspiranza, y quería comenzar esta charla, como solemos hacer, Juan Camilo, preguntándote ¿qué quieres ser de mayor? Bueno, es una buena pregunta que yo creo que pues a la etapa ya de mi vida siento que va más alineado con lo que estoy estudiando. Como dijiste, es ingeniería en sistemas y computación y yo creo que es más lo que quiero hacer, es ir creciendo siempre en esa línea de mi profesión, ¿sí? Ser un buen ingeniero, ser un buen programador o informático. Yo creo Ujú. que eso es lo que quiero hacer, como siempre ir creciendo constantemente en mi vida como laboral. Ujú. El crecimiento tiene mucho que ver también con la curiosidad y la investigación. Luego, si Sí, quieres, claro. hablamos de eso también, pero en relación con lo que dices, que lo has ido descubriendo, ¿no? Conforme has ido avanzando en tus estudios. Ahora estás casi al final de la carrera, pero no sé si siempre tuviste clara que esta era tu vocación, la informática, la ingeniería. De hecho, no. Desde, desde pequeño no fui muy allegado a la tecnología. Era más el típico niño que salía a jugar y era más allegado sí, a jugar. No me enfocaba tanto en eso, incluso en mi adolescencia tampoco mucho. Pero sí recuerdo que en ciertas ocasiones sí me gustaba estar en el computador, hacer cositas. Recuerdo que cuando era niño tenía un computador con un Windows XP, o sea, algo viejísimo. Ujú. Y recuerdo que tenía por ahí 8 o 10 años. Y recuerdo que ya con yo meterme en el explorador de archivos y mover cositas, no, para mí ya era un hacker total. Pero no, no, nunca fue como tan allegado. Más bien era eh, muy allegado al arte. Siempre me Ah, gustaba pintar, dibujar, esculpir. Aún aquí, por ejemplo, tengo una, una bolita de plastilina porque siempre tengo muchas cosas así. qué bueno. Y, y por ejemplo, con la pregunta anterior también de lo que quería hacer de mayor, claro, si me lo hubieras preguntado hace algunos años, hubiera dicho que un artista. Pero bueno, por cuestiones de la vida, intenté estudiar arte. No, no pude. No, lo intenté, pero no pasé. Entonces llegó la típica pregunta que todo el mundo se ha hecho, o alguien se va a hacer. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué estudio? Ah, Que yo sabía que quería estudiar porque me gusta mucho estudiar, aprender. ¿Pero qué? Porque toda mm. mi vida, al ser tan emocional con el arte y también en mi etapa en la escuela, siempre tuve profesores que me apoyaban en el arte, profesores de arte. Incluso una vez gané como un reconocimiento como al mejor de la materia de arte, entonces yo estaba, claro, súper enfocado en arte. Entonces cuando O no sea, pasé, pues dije, tenías muy claro que esa era la línea, te gustaba, pero es que claro, aparte se te daba bien, ¿no? sí, claro, entonces
nunca me hice esa pregunta que comenté, ¿y ahora qué estudio? ¿Qué voy a hacer? Entonces cuando Claro. no pasé, me dio difícil, me dio muy duro y me la Mm. hice. Y bueno, da la casualidad de la vida que en ese entonces el Ministerio de las TIC de acá de Colombia ofreció, por así llamarlo, un bootcamp, un diplomado como de 9 meses, un poco más, que si mal no recuerdo se llamaba Misión TIC 2022, creo, o 2021. Ya fue algunos años, hace como 4 años. Y recuerdo que, bueno, lo vi, me inscribí y dije, bueno, miremos, porque en el colegio toqueteé un poquito de programación, pero no mucho. Y dije, me parece curioso. Me inscribí y no, ahí me enamoré definitivamente de todo el tema de la informática. Me enseñaron muchísimas cosas que incluso en la universidad volví a ver y me prepararon. Y bueno, Y ahí fue como en donde yo dije, ok, pues no fue artes, pero hey, aquí me gusta, me va bien, me interesa, me genera satisfacción, porque yo creo que las personas que se dedican a esto saben lo que es uno trasnochar 3 días intentando hacer algo y cuando lo logra, no, uno se pone súper feliz. Entonces, eso fue como lo que me llevó la vida a decir, oye, nunca fue llegado a la tecnología, pero mira, me terminó gustando. hemos encontrado aquí algo, ¿no? Sí, Sí, hay dos conclusiones de lo que nos cuentas, Camilo, que me resultan muy interesantes que compartas y que igual hay gente que se siente en esa situación. Una es, yo voy hacia una puerta y me la encuentro cerrada, o es un camino sin salida, ¿qué hago ahora, no? Y siempre comentamos, y me parece muy interesante que en ese sentido tu testimonio corrobore esta teoría de haz algo, o sea, no te quedes quieto, ¿no? Prueba, pues eso, pues un curso de repente que te encuentras ese año por casualidad o alguna otra actividad y puedes descubrir, como ha sido tu caso, pues una nueva pasión, ¿no? Que se convierta en tu propósito de vida. Y me gusta mucho también eso que has dicho de afrontar las dificultades, o sea, lo que se siente cuando tienes que estar varias noches trasnochando, cuando no encuentras, ¿no? Con la clave de lo que te está pasando y lo consigues y te da como el subidón, ¿no? Es la recompensa a ese esfuerzo y a esa disciplina. claro, sí, eso es, es increíble. Sí, es lo mejor. Bueno, ahora estás estudiando, llegaste, ¿no? A este camino de la informática, pero bueno, durante el proceso me imagino que habrá habido momentos de todo tipo, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las principales enseñanzas que extraes de este periodo universitario? Bueno, yo creo que algo muy curioso que me pasa a mí, yo estudio, bueno, la ingeniería, pero yo la hago en jornada nocturna, tipo Ujú. 6 de la tarde a 10 de la noche. Y por lo general, siempre en la jornada nocturna hay personas, pues ya mucho más mayores que yo. Por ejemplo, tengo Mm. compañeros que fácilmente tienen la misma edad de mis padres. Entonces, lo que yo puedo sacar positivo, además de todo lo que he aprendido en la universidad en términos técnicos, es aprender a tomar las cosas buenas de las personas que me están rodeando, sean docentes o sean incluso mis propios compañeros. Por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos. Yo tengo un compañero que ya es un caballero, un señor hecho y derecho de la vida. Creo que tiene un hijo igual de mi edad. Y yo, él se llama Giovanni. Y yo de él he aprendido muchas cosas de cariño. A veces le decimos el tío Giovanni. Porque, por ejemplo, la semana pasada teníamos una exposición. Entonces yo he aprendido de él cómo él se expresa, cómo él habla, cómo conecta con el público, la forma en la que se expresa. Claro, él tiene mucha más experiencia en la vida que yo, entonces comenzar a tomar esas cosas buenas de las demás personas y claro, en mi entorno son muchos mayores que yo, entonces me aportan un valor muy grande. Otra cosa que he aprendido de pronto de él, y que bueno, nunca se lo he dicho, es, por ejemplo, si él no sabe de un tema y él le va a preguntar al profesor, se nota que él se detiene un momento y piensa cómo va a estructurar la pregunta. Y eso pasa mucho. Yo puedo hacer una pregunta y puede ser que la otra persona no me entendió nada de lo que le pregunté. Entonces, como esperar un momento y pensar cómo lo voy a preguntar. Yo creo que he aprendido mucho de eso y de otros compañeros también.
Y por ejemplo, un ejemplo de un docente, yo tengo un profesor que se llama Michael y actualmente veo una materia con él. Y hace unas semanas también nos comentó más, no cosas técnicas de la carrera, sino más experiencias de vida. Y entonces, por Mm. ejemplo, nos decía que, bueno, en ese ámbito al que nos dedicamos, es muy fácil que una persona se desestabilice mentalmente por el hecho de que podemos sufrir, por ejemplo, el muy conocido en nuestro ámbito, el síndrome del impostor, ya Mm. que constantemente todo se actualiza, todo va cambiando, salen nuevos lenguajes, cosas nuevas. Entonces, ya a mí me ha pasado, yo a veces siento, digo, no, soy experto en esto. Y al tiempo digo, no, no sé nada, no sé. Entonces, por ejemplo, también eso que los docentes que nos comparten sus experiencias de vida, que nos invitan también a cuidarnos en ese aspecto de nuestra salud mental y experiencias de vidas que ellos nos cuentan, yo creo que es algo muy enriquecedor, no solo para mi vida académica, sino para la vida en general. Yo creo que sería eso lo que más me ha enriquecido mi vida universitaria. Qué bonito. Estoy segura que a Giovanni y a Michael les encantará escuchar Sí, estas palabras, Juan Camilo, porque además es muy importante ese tipo de aprendizaje que van más allá de lo que estudiamos en los libros o de la parte teórica, por decirlo así, ¿no? Es, como tú dices, un aprendizaje de vida. Hola, soy Steffi y ya sabes que estás escuchando una nueva entrega de Vida y Vueltas, un proyecto de Inspiranza, hecho por voluntarios como yo con todo el corazón. Tú puedes ayudarnos a crecer, es muy sencillo. Solo tienes que suscribirte al canal, compartir este episodio y dejarnos tu opinión en los comentarios. Y si tienes un momento, puedes pasarte por nuestra página inspiranza.org para conocer nuestra misión y descubrir más sobre Inspiranza. Y ahora sí, continuamos con el episodio de hoy. Bueno, has pasado todo este sí, sí. proceso y ahora estás ya en los momentos finales de este periodo universitario. ¿Cómo afrontas esta etapa final, ¿no? Supongo que habrá ahí en el horizonte ya algunos retos o quizás algunas incertidumbres, ¿no? De qué va a pasar ahora otra vez. Claro, no, pues ahora prácticamente me queda un año y ya me gradúo. Y primero, emoción del camino que he recorrido, obviamente. Segundo, un poquito de ansiedad, incertidumbre, como dices tú, y miedo, claro, porque listo, yo me graduó y muy feliz ya con mi diploma de ingeniero, pero siempre está el miedo de uno estrellarse con el mundo laboral. Y, por ejemplo, yo pues me tomaba el tiempo de mirar pues en diferentes plataformas todo el tema del empleo y claro, tú encontrarte una oferta de trabajo que diga para un recién graduado, pero con 10 años de experiencia, pues te baja mucho la moral y uno queda muy triste, entonces da un poquito de miedo eso, un poquito de miedo estrellarse con, con la realidad, pero bueno, esperemos que a mí me vaya bien, eso espero, pero sí, estoy yo en ese momento feliz, ya mejor dicho, ya me quiero graduar. Claro que sí. Además, el momento ese que tú dices, ¿no? De, bueno, pues de afrontar quizá retos diferentes, como comenzar en el mercado laboral, como enfrentarte a cómo supero esto de la falta de experiencia, de otro tipo de habilidades que me puedan requerir más allá de lo estrictamente, ¿no? Del ámbito de conocimiento estrictamente de mi carrera. Todo eso al final, si nos lo tomamos desde un punto de vista de, pues eso, de reto y de superarnos, quizás nos ayuda a convertir ese miedo en, bueno, pues en una emoción, ¿no? Un poco más positiva que nos mueva a la acción, ¿no? En definitiva. Claro, Y en ese sentido también tiene mucha importancia la creatividad. Nosotros hablamos, bueno, de lo que tú estás estudiando y a lo que te dedicas, la programación, que, bueno, todo esto de lenguajes informáticos parece como algo muy cuadriculado, ¿no? Muy, muy frío, muy organizado y quizás el arte, que era tu vocación anterior y en la que sigues un poco vinculado de algún modo, es todo lo contrario, ¿no? Requiere pues esa parte de creatividad, de invención, de un poco incluso
un poquito de caos, ¿no? Algunas veces. No sé cómo relacionas estas dos facetas, si es que tienen relación para ti. Bueno, lo primero es sí, lo típico de pronto de alguien que no esté familiarizado en el tema de la informática es que es un poco muy matemático, muy riguroso. En cierta parte sí, pero por ejemplo, el tema de la creatividad, yo siento que sí es necesario porque al final y al cabo lo que vamos a hacer es resolver un problema, ¿sí? Pero tenemos que saber cómo abordarlo, sea que tengamos los conocimientos para resolverlo o no, hay que de alguna forma comenzar a pensar en cómo lo voy a resolver, qué cosas sí, qué cosas no. Entonces ahí viene ya la creatividad. También yo creo que depende mucho la rama de la programación. Hay unas que de pronto a simple vista se vea que usan más la creatividad, otras que son más cuadriculadas, que ya está todo como unas normas establecidas, por ejemplo, no sé, el tema de la ciberseguridad o cosas así, pero incluso en lo más cuadriculado, en lo más técnico, uno tiene que tener la capacidad y la creatividad de ver cómo va a abordar un problema que muchas veces uno no sabe ni cómo poder solucionarlo. Y tomando el ejemplo mío propio del tema del arte, para mí son como dos creatividades distintas. Para mí el tema del arte es una creatividad más emocional, más pasional, sentimental, a veces explosiva. Mientras que ser creativo en el ámbito de la informática, yo creo que es eh, más técnico, ¿sí? Es como más, no sé, es diferente, también depende del conocimiento que uno tenga, pero aún así uno tiene que ser creativo, uno tiene que ingeniárselas para encontrar la solución. Entonces para mí sí, es creatividad, pero es muy distinta, es raro, no sé cómo explicarlo, pero que tiene que ser creativo, hay que ser creativos. Es un matiz interesante ese que dicen, ¿no? De un lado con una vinculación más emocional, ¿no? Más sentimental, como tú decías, y lo otro es ser creativo más en el hacer, ¿no? Más que en el sentir, quizás, ¿no? Claro. Sí, en el hacer, sí, más que el sentir, porque pensar cómo voy a resolver algo tiene que uno ser muy creativo en encontrar la solución. Sí, claro que sí. Al final yo creo que esto de la creatividad lo tenemos que aplicar a cualquier faceta de la vida, incluso a los que no se nos dan nada bien las cuestiones artísticas, como en mi caso, que no soy nada buena ni en dibujo, ni en música, ni nada de eso, aunque lo aprecio un montón y me encanta. Soy muy aficionada desde el otro lado, no desde la creación. Pero sí que considero que se puede ser creativo de muchas maneras y trasladar esas emociones, esos sentimientos o esa forma de ver el mundo, ¿no? O de construir cosas, incluso desde el ámbito, pues no sé, desde el emprendedor que pone en marcha empresas o proyectos, hasta el profesor que busca nuevas formas de acercarse a sus alumnos. Bueno, o como es tu caso, ¿no? Un ingeniero que busca nuevas soluciones o nuevas formas a un problema que no sabe cómo afrontar. Así que, en definitiva, yo creo que está en todas partes, ¿no? Sí, yo creo que sí. Háblanos, Juan Camilo, de tu experiencia como voluntario. ¿Qué fue lo que te animó a formar parte de un equipo de voluntarios como en Inspiranza? Bueno, yo creo que algo que me animó mucho fue el hecho de hacer un proyecto que tenga una razón de vida. Entonces, claro, en mi universidad, pues yo ahorita estoy al tope de tener que hacer proyectos y entregas, pero a veces esos proyectos quedan así, un proyecto para una materia y para una nota y una calificación y ya. Entonces, hacer un proyecto que tenga una razón de vida, que vaya dirigido a un público, que esté pensado en que va a crecer a través del tiempo, es gratificante y es emocionante decir, bueno, alguien en algún momento lo va a usar y no va a quedar, por ejemplo, ahí el código para la materia y ya. Entonces eso es Claro. algo que, que de pronto me animó a ser voluntario. Ah, qué bueno. Sí, tiene mucho que ver también con, bueno, pues con esas experiencias un poco más reales, ¿no?
como complemento efectivamente a lo que haces en la universidad, pero compartir además con otros profesionales, gente que a lo Claro, mejor también estudia o que se está formando como tú y bueno, y se comparte un espacio de crecimiento muy interesante. claro, pues aquí en el voluntariado pasa lo mismo que me pasa en la universidad. Aquí también tengo compañeros increíbles que saben mucho y uno indirectamente aprende y toma las cosas buenas de ellos, de algunos la paciencia que tienen para un problema que les puede llevar meses y lo siguen intentando, por ejemplo. Y claro, el hecho de también en la universidad, pues un proyecto, lo típico es hacerlo con los amigos, con los compañeros. Mm. Entonces, claro, no siempre viene con ellos, pero vamos en el voluntariado. Recuerdo que cuando comencé estaba muy nervioso de decir, ay, ¿será que sí soy capaz o no? Y nada, conociendo a los compañeros, son excelentes personas y uno se va no sé, como sintiendo en familia, por así decirlo, y es muy bonito. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces estás terminando tus estudios, estás además participando en un voluntariado y como nos dices, pues también, bueno, pues investigando, ¿no? Y siempre un poco poniéndote al día en cuestiones y actualizándote con todo lo que tiene que ver con esta profesión. ¿De dónde sale tu motivación o tus ganas para involucrarte, ¿no? En todos estos proyectos y en todas estas actividades? Bueno, yo creo que va acorde con la primera pregunta de lo que Mm, quiero ser de mayor. Y claro, es ese crecimiento constante a ser, en mi caso, pues un buen ingeniero. Entonces, por ejemplo, yo en vacaciones, ya casi voy a salir de vacaciones, la verdad es que yo no me puedo quedar quieto. Yo no puedo decir, no, me acuesto bueno, trabajar si voy a trabajar o algo. No, quieto no me puedo quedar. Siempre tengo en la lista algo que voy a aprender. Por ejemplo, en estas vacaciones quiero aprender Flutter, que es como un framework de un lenguaje para crear aplicaciones ujú. móviles, porque me gusta. Y quiero aprender como otros temas, mejorar mi inglés. Entonces, siempre como que siempre quiero ir a aprender. Me gusta estudiar, me gusta aprender. Y yo creo que entonces va muy alineado, como dije, con la primera pregunta, es como ese crecimiento personal y profesional también, porque como dije, no me puedo Claro. quedar quieto, quiero aprender, aprender, aprender. Mm. Entonces, esa es como la motivación también, pues motivación familiar oye, claro, quiero ser un ingeniero y un aspecto importante obviamente es el dinero también, es Mm. una realidad. Entonces, claro, es como esa motivación algún día ser un gran profesional, ganar lo suficiente para vivir, como decimos acá en Colombia, vivir sabroso. Claro que sí. Sí, no podemos obviar que las dos cosas, ¿no? Tienen que ir un poco de la mano. Hemos hablado aquí en otro episodio que dejaremos por ahí por si a alguien le interesa, cómo conjugar eso de ganarte la vida y además hacer algo que te gusta y que disfrutas, ¿no? Vivir de lo que amas, en definitiva. Y está bien que lo comentes porque, claro que sí, son dos facetas que genial si pueden ir juntas, pero que lógicamente necesitamos ese camino, ¿no? Para poder integrarlas y darle su sitio. La motivación está claro que es el propósito, ¿no? Aprender y me gusta mucho cómo lo cuenta. No puedo estar sin aprender cosas nuevas, ¿no? O sin hacer cosas nuevas. Eso es muy bonito y también muy inspirador, pero luego también hay que ganarse la vida, está claro. Claro, claro, claro. Sí, no, pues yo en lo personal estoy muy contento, como lo he venido expresando, de que, bueno, la vida me puso en esta carrera y me gusta, me apasiona y como dije, no me puedo quedar quieto en vacaciones, siempre aprendo algo, así sea lo mínimo o estudio lo que ya sé y no, qué bonito sería ganarse la vida con lo que uno le Mm. apasiona y le gusta. Eso yo creo que es algo muy lindo. Claro que sí. Y además, como tú decías, relacionándolo con la pregunta del principio, yo creo que lo que todo el mundo quiere de mayor, en el fondo, es eso, ¿no? Hay una partecita que todos confesaríamos eso, que lo que nos gustaría sería eso, ganarnos la vida con lo que más nos gusta. Y es una aspiración, desde luego, a la que todo el mundo deberíamos apuntar. Muchas gracias, Juan Camilo, por este ratito y por esta conversación. Gracias a ti, Rosa.
Si tú que nos estás viendo quieres contarnos cuál ha sido tu experiencia en este proceso universitario, como nos contaba Juan Camilo hoy, o si en algún momento te encontraste un camino sin salida del que tuviste que reconducir, pues eso, déjanoslo en comentarios porque nos encantará leerte. De nuevo, muchas gracias y nos vemos en la próxima vuelta. Hasta luego. Adiós.